1. Entonces vamos a arrancar. La idea es que lo revisemos entre los dos grupos, ¿no? Dame un segundito, un segundito. Aló. Hola muchachos, ya ahora sí. Qué pena con ustedes. Estaba solucionando acá unas cosas. ¿Me escuchan, cierto? Sí, señor. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo está el primer tema del ciclo 1. Entonces vamos a revisarlo con los dos grupos. Pero ya el siguiente tema se supone que debe revisarlo un solo estudiante hasta cuando comencemos la parte de práctica. Bueno, entonces, si bien el politrauma en pediatría no es tan frecuente como en los adultos, ¿sí? Pero sí deben de manejar ciertas cosas básicas para el abordaje del paciente politraumatizado, como es el manejo de la vía aérea, la resolución o el tratamiento de las condiciones potencialmente mortales secundarias a un trauma, por ejemplo, motoras, o sea que deben de saber la colocación de tubatoras, la identificación de un taponamiento cardíaco, el manejo del trauma de abdomen cerrado, las proyecciones o radiografías básicas que se deben realizar en el paciente politraumatizado. Algunas de las cosas que se deben de llevar de esta charla. Bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces el doctor ya dio un preámbulo de qué es lo que vamos a hablar. Es muy importante. Vamos a hablar del abordaje del paciente pediátrico politraumatizado. Se va a dividir en dos evaluaciones, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Bueno, iniciemos sabiendo qué sucede con los traumatismos. Es la causa más frecuente de muerte y discapacidad en los niños del mundo y según la OMS, estima que mueren en todo el mundo aproximadamente 100 niños cada hora a causa de lesiones, las cuales el 90% no son intencionales. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de muerte y discapacidad en los niños? Encontramos los accidentes de tráfico, los ahogamientos, los incidentes con fuego y las caídas. Eh, Son muchos los supervivientes, algunos de ellos sufren algunas limitaciones funcionales que estas pueden ser permanentes o transitorias. Bueno, los traumatismos se van a clasificar de acuerdo a tres cosas: al número de partes que estén lesionadas, ya sea una o más, a la gravedad que tengan estas lesiones, si son leves, moderadas o graves, y al mecanismo etiológico, si es un trauma cerrado o un trauma penetrante. Estas dos imágenes que tengo aquí, en la infancia decía que eran más comunes los traumas cerrados y en la adolescencia los más comunes son los traumas penetrantes. Esta tablita la traje porque
encontré que la tasa de mortalidad disminuía en los lugares donde había una atención de centros de traumatología pediátricos. Decía que la idea era que, digamos, cuando acudían a llamar a una ambulancia o algo así, que los paramédicos pues hicieran una evaluación general, identificaran cuáles son las lesiones de mayor complejidad y pues ellos avisaban a ese centro de traumatología y ellos ya estaban como haciendo toda la logística y preparándose para que cuando llegara el paciente fuera más fácil empezar a trabajar en lo que necesitaba. Entonces, ¿qué niños necesitan asistencia en un centro traumatológico? Los pacientes con lesiones graves en más de un órgano o sistema, pacientes con lesión en un sistema que necesitan un tratamiento crítico, pacientes con signos de shock, pacientes con fracturas complicadas, alteración del nivel de conciencia, traumatismos craneales y pues necesidad de monitorización de la presión intracraneal. Esto es una tablita de como los pasos que tenemos que hacer para evaluar y ayudarnos a una clasificación. El paso 1 es revisar los signos vitales, aquí están algunos. Teniendo en cuenta estos, pues podemos trasladar directamente a un centro traumatológico o remitirlos. El paso 2 y 3 son más como para la necesidad de trasladar al paciente a un centro con mayor complejidad. En el paso 2, pues es como la valoración de la anatomía de la lesión, dónde está, las características, y la 3 ya es la valoración del mecanismo de esa lesión, en los impactos, digamos, en las caídas y todo eso. Aquí abajo podemos encontrar, digamos, el equivalente a los metros de acuerdo a la talla del niño. Y dice, en caso de duda, se traslada a un centro traumatológico el paciente. Bueno, ustedes se preguntarán cómo se hace la clasificación o si existe una puntuación de traumatismos pediátricos. Sí, hay dos. La escala abreviada de lesiones o AIS, que esa se utiliza para la puntuación de las lesiones, va de 1 a 6 y las va a clasificar como en lesión leve, moderada, grave, mortal, etc. Y la otra es la escala de gravedad de las lesiones. Ellas dos se fusionan y están en esta tablita de puntuación de traumatismos. Aquí podemos encontrar los signos vitales, las vías respiratorias, cómo es la característica de la herida, si hay alguna fractura, va de +2, +1 y -1. Entonces, teniendo en cuenta lo que encontremos en nuestro paciente, pues vamos a hacer la puntuación. Una puntuación menor o igual a 6 indica un alto riesgo elevado de morbimortalidad de este paciente. La idea es que centremos la atención en el compromiso fisiológico que vaya a tener el paciente y no tanto como en el mecanismo de esas lesiones. Como lo importante es eso, ya lo vamos a ver en la evaluación primaria, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, la evaluación primaria. Esta es una valoración rápida y en la que vamos a tratar de identificar cualquier lesión que sea posiblemente mortal para el paciente. Las principales causas de muerte poco después del traumatismo va a ser la obstrucción de la vía aérea, la insuficiencia respiratoria, el shock por hemorragia y las lesiones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en la evaluación primaria vamos a utilizar algo con lo que ya hemos hablado un poco en semestres anteriores y nos vamos a guiar con el ABCDE. Ya los vamos a ver uno por uno. Entonces, siempre tenemos que utilizar esto y valorar cada una de estas constantes. Bueno, perdón, la A hace referencia a la vía aérea, la B a la respiración, la C a la circulación, la D al déficit neurológico y la E a la exposición que tenga el paciente y su entorno. Bueno, entonces empecemos por la A, que es la vía aérea. Esta es importante para hacer una evaluación del paso del aire del medio ambiente a los pulmones sin que éste tenga obstrucciones. ¿Qué sucede? En cualquier niño que tenga múltiples traumatismos cerrados, debemos sospechar lesión de la columna cervical. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo debido a que pues, su cabeza es de un tamaño más grande y esto hace que aumenten fuerzas de flexoextensión y también porque pueden tener debilidad en los músculos cervicales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se debe inmovilizar la columna cervical. ¿Cómo? Con una posición neutra, con un collarín cervical
que sea rígido, se inmoviliza las partes laterales, los brazos, las piernas tienen que estar asegurados. Importante también tener esta cinta sobre la frente, que está aquí en la frentecita del niño, y que el niño esté sujetado a una tabla rígida o esa camilla que le llaman también, la inmovilización. ¿Qué sucede cuando encontramos obstrucción de la vía aérea? Bueno, cuando hay obstrucción de la vía aérea podemos encontrar ronquidos, borboteos, que es como cuando cae, como si pusiéramos agua a llenar en un vaso, así suena el borboteo, ronquera, estridor y lo más importante, disminución de los ruidos respiratorios. ¿Por qué es más frecuente la obstrucción aérea en los niños que en los adultos? Porque en los niños su cavidad oral y nasal es mucho más pequeña, la lengua es un poco más grande y adicional a eso, pues la apertura glótica va a ser más alta y anterior. Entonces esto va a favorecer que pues sean más propensos a tener obstrucción aérea. Y es mucho más frecuente en pacientes con traumatismos craneales, es decir, tenemos que tener mucha precaución con estos pacientes. Ya en casi todos los apartados de la ABCDE nos vamos a dar cuenta que estos pacientes con traumatismos craneales tenemos que estar muy pendientes de todo. ¿Por qué es más frecuente en ellos? Debido a que hay una disminución del tono muscular en estos pacientes con estos traumatismos y permite que la lengua vaya a caer como hacia atrás y haga una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pero espérate un segundito ahí. Si dale atrás. Ok. Bueno, la vía aérea de los niños hasta la edad de 8 años es diferente a la del adulto, ¿no? Digamos que el espacio más estrecho, a diferencia del adulto que está ubicado en... ¿Cuál es el espacio más estrecho en la vía aérea del adulto? No te recuerdo. Ustedes acaban de... ¿El cartílago cricoide, profe? No, a nivel de la glotis, la apertura glótica. Sí. Se supone que ese es como el estrecho, ¿cierto? Y la vía aérea de los niños, la parte más estrecha está a nivel subglótico, o sea, está por debajo de la glotis, ¿sí? La forma como tal de la vía aérea del niño no es una vía aérea cilíndrica como la del adulto, sino es una vía aérea en forma de embudo, ¿sí? Empieza amplia y llega a un punto de estrechez y después continúa, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener eso en cuenta para todo lo que está hablando la compañera, los factores que favorecen la obstrucción de la vía aérea y por qué el hecho de que tengan algo mínimamente o una obstrucción mínima, ¿sí? Muchas veces para los niños se vuelve algo severo porque la resistencia en la vía aérea se multiplica casi que por 10. ¿Ustedes se acuerdan de las leyes de la conducción de fisiología respiratoria? No, señor. ¿No? ¿Ninguno? No sé. ¿Se acuerdan la ley que es 2 veces el que es directamente proporcional al radio e inversamente proporcional al área de sección? Eso no es Bushel, si no estoy mal, para circulación o algo así. Bueno, entonces se las dejo de tarea para mañana. Entonces las leyes de fisiología respiratoria, ley de Laplace, Poiseuille, de Fick, ¿sí? Que es como todo lo que explica las alteraciones que tiene la vía aérea y cómo o por qué una disminución pequeña o de 1 milímetro de la vía aérea puede aumentar la resistencia hasta 10 veces en la vía aérea del niño, comparada con la del adulto, en la cual no se aumenta de manera significativa, ¿sí? Otra cosa que tienen que saber en la vía aérea de los chiquitos es la disposición de los bronquios, ¿sí? O normalmente. ¿Cómo está dispuesto el bronquio derecho respecto al bronquio izquierdo? Más en el eje vertical, ¿no es?
Sí, hay uno que es más vertical y otro que es más horizontal. ¿Cuál es más vertical? El derecho. El izquierdo porque como se desvía del corazón, pues tiene un mayor eje longitud, horizontal. Ok, entonces el izquierdo está de una forma horizontal y el otro es más vertical, ¿no? O sea, más pendiente. Entonces, por ende, todos los cuerpos extraños o que se tienden a alojar en la vía aérea, ¿a dónde creen que van a ir? Al bronquio fuente derecho. Al bronquio fuente derecho. Entonces, es como en el 80-90% de los casos, cuando hay una obstrucción de la vía aérea, siempre va a estar alojado, o casi siempre, en la mayoría de los casos, alojado en el bronquio fuente derecho. ¿Listo? Hay unas maniobras para resolver eso. ¿Cómo se llaman esas maniobras? ¿Y cómo se hacen? Pues yo de nombre sí no sé que hay una maniobra que es como abrazar al paciente, posicionar los puños, o así como las manos con el puño cerrado sobre la hipófisis como sifoides y hacer presión. O sea, Sí, obviamente sí. hundir los brazos en el cuerpo del menor para poder así intentar expulsar, ¿no? No, pero bueno, digamos que sí, lo estás diciendo ahí más o menos, pero bueno, hay que hacer una presión aquí a nivel subsifoidea, ¿sí? De abajo hacia arriba, ¿sí? Se llama la maniobra de Heimlich, ¿sí? Esto es para, digamos, un paciente grande, ¿sí? Digamos un niño no lactante, se hace ese tipo de maniobra para tratar de desobstruir la vía aérea, ¿sí? Algún cuerpo extraño que esté alojado a nivel de la vía aérea, pues tratar de, con esa compresión dinámica que se hace sobre el abdomen y que se transfiere, sobre la parte del epigastrio, ¿sí? A nivel subsifoideo y que se transfiere a la caja torácica, esa presión genera la expulsión de lo que esté alojado en la vía aérea, ¿sí? Maniobra de Heimlich. Pero eso es en los niños grandes o en los adultos. ¿Y en los lactantes cómo se hace? Si a ustedes les llega, porque eso es muy frecuente, llega la mamita súper asustada porque le está dando tetero al niño y de repente se le puso morado o peor aún, digamos no le está dando tetero, un niño más grande, 8 meses, le estaba dando comiditas, estaba comiendo unos frijoles y el niñito de un momento a otro se puso morado y corran para el hospital, les llega a ustedes en el hospital. Eh, ¿Qué le van a hacer a ese niño? Pues no sería intentar igualmente hacer la misma maniobra solo que con las manos, ya que es es un bebé más pequeño, una persona más pequeña. Con las manos, ¿cómo? Pues sería rodear el cuerpo, pues en la parte de la división abdomen-torácica del bebé y hacer presión, pues no sé con cuáles dedos, si con los cuatro o con el otro, aunque creo que es más fácil con los cuatro. No, E no, intentar así no. hacer la misma presión, o sea, el mismo ejercicio de presión. No es que los se colocan boca abajo, o sea, en el parte del antebrazo. Sí, por ahí va la cosa. No, Claro, así no, como lo dijo Luis Alejandro, no es. Entonces, en el libro de PALS, ahí están las maniobras de desobstrucción de vía aérea superior, ¿sí? Entonces, la maniobra de Heimlich, ¿sí? Y la otra maniobra modificada para lactantes, ¿sí? Que es colocar al lactante en el antebrazo, ¿sí? No lo reposa acá bueno, espérate, voy a encender la cámara. Ah, bueno, pero no porque se desactiva la presentación, ¿cierto? No, no señor, No, no se no, desactiva. señor. dejo. Mm. Mm, ¿Ya? ¿Ahí me están viendo? Sí, señor. Yo Sí, no los señor. miro. Yo no los miro. A ver. Ah, ya, ya. Bueno, entonces el antebrazo, ¿no? ¿Cierto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, profe, señor, se Señor. también escucha. lo vemos. Bueno, entonces ustedes tienen que colocar el niño, ¿sí? El niño acá, ¿sí? Disculpe, doctor, la cámara se movió un poco a la izquierda y donde, pues a nuestra izquierda y donde usted está mostrando no se ve el brazo. Ahora sí, Acá. gracias. Ok, entonces ustedes tienen que, o sea, de pie, ¿sí?
al paciente, ¿sí? Tienen que colocarlo acá, boca abajo, ¿sí? La cabeza acá, la cabeza hacia abajo, que reposa aquí sobre la palma de la mano, ¿sí? El niño boca abajo, ¿sí? Acá vendrían los piecitos y la colita, ¿sí? La cabeza hacia abajo, ¿sí? Pueden abrir la boca, ¿sí? Meten unos 2 deditos o un dedo en la boca, ¿sí? Para mantener la boca abierta, ¿sí? Y a nivel entre la espalda, a nivel interescapular, ¿sí? Tienen que hacer estos golpes, así, ¿sí? Golpecitos, tan, ¿sí? De manera firme, ¿sí? De manera firme y periódica para tratar de hacer la expulsión del cuerpo extraño. Sí, esa es la maniobra modificada para lactantes para desobstruir la vía aérea superior, que es muy común, muy frecuente. Que les llega el niño, esos son los casos inventados, casos de la vida real, y cuando estén en su servicio social obligatorio, eh, probablemente les vaya a llegar al menos un caso que, como les digo, le están dando el desayuno, le dan una alverjita, un frijolito, el niño se atraganta y se pone morado, cianótico y llegan al hospital inmediatamente. Entonces ustedes tienen que, uno, no entrar en pánico, ¿sí? Dos, saber la maniobra para realizar, ¿listo? Y tres, saber el paso siguiente al cual deben de hacer si esto no mejora o si el paciente no mejora después de realizar esto, ¿sí? ¿De cuál sería el paso siguiente, Ana María? Doctor, eso depende de si el niño está consciente o inconsciente. Bueno, digamos que está inconsciente, a ver. Bueno, pues no puedo presentación, ¿sabes? No te escucho. Y si puedo colocar otra vez la presentación. Sí, Vale. Listo. Entonces lo que yo encontré es que se hacía una maniobra de tracción mandibular sin hacer una hiperextensión de la cabeza. Entonces le encontré que se traccionaba la mandíbula. También se podía hacer decía que con el dedo pulgar se coloca en la boca, se hace una tracción de la mandíbula y se sostiene la cabeza para evitar que haga un movimiento. Si el niño está inconsciente, lo que encontré que se hacía era colocar una cánula orofaringea para prevenir el desplazamiento de los tejidos mandibulares hacia atrás. Y si estaba consciente, pues con la cánula orofaringea iba a tener reflejo nauseoso el niño, entonces tocaba con una cánula nasofaringea. Si no responde ante estas dos opciones, ya está indicada la intubación endotraqueal oral. Y si esta puede ser complicada, pues encontré que se utilizaba una mascarilla laríngea. Ok, listo, bueno. Entonces, hay como interferencia, ¿quién tiene por ahí interferencia en su hogar? Doctor, no sé si sea yo, lo que pasa es que hoy en mi casa el wifi no sirve y estoy conectada con los datos de mi celular al computador. Ok. Listo, bueno, entonces nos estás hablando, después de que hacen eso y ustedes ven que el paciente definitivamente no sale de su estado de obstrucción que se manifiesta clínicamente por cianosis y el paciente está en apnea, ¿sí? Entonces, si está en apnea, obviamente ese paciente va a estar inconsciente, entonces el paso siguiente es hacer una laringoscopia para tratar de identificar algún tipo de lesión no, sino algún tipo de cuerpo extraño que esté por ahí, ¿sí? Por ejemplo, entonces ustedes hacen las maniobras, ¿sí? Es un lactante, le dan las palmaditas, duran 5 minutos dándole palmadas en la espalda del niño, nada que expulsa, nada que eso, entonces tienen que colocarlos de cúbito dorsal, coger un laringo, aquí viene la descripción de la técnica de la intubación, que supongo que la vas a hablar más adelante,
hacen la laringoscopia, visualizan si pueden ver algún cuerpo extraño o no, tienen que tener una pinza, ¿sí? Una pinza de extracción de cuerpo extraño, ¿sí? O una Kelly o algo para tratar de ver si se puede extraer. Si no logran visualizar nada y el paciente aún sigue con signos de apnea, de cianosis generalizada, ya el paso siguiente es pues intentar hacer un procedimiento invasivo que, digamos que eso sí ya es para manejo más complejo, por ejemplo, una traqueostomía, ¿sí? O la colocación del tubo endotraqueal. Pero ¿cuál es el problema de la colocación del tubo endotraqueal? Que si, digamos, ustedes pueden colocar el tubo, ¿sí? Pero si el cuerpo extraño está alojado a nivel de tráquea central, ustedes desplazan el cuerpo extraño y queda después selectivo, o sea, se lo desplazan hacia allá. Con eso mejoran, sacan al paciente de la apnea, pero pues queda el cuerpo extraño alojado en el bronquio, digamos, en un bronquio fuente derecho, y después toca resolverle la atelectasia. Una vez nos pasó un paciente, se tragó una fichita de estas de parqués, ¿sí? Llegó en apnea, llegó en todo, le hicimos las maniobras, no salió, lo intubamos, y después de que lo intubamos verificamos con placa de tórax donde estaba alojado pues, el cuerpo extraño. Ya estaba alojado en bronquio fuente derecho con una telestasia submasiva en ese lado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es las maniobras, ¿sí? De desobstrucción, la intubación, y ya el otro paso, la traqueostomía o cricotiroidectomía. ¿Listo? Sí, doctor, yo encontré que ya la última opción era la cricotiroidectomía urgente, pero que eso se utilizaba en menos del 1% de los niños que tenían, que eran víctimas de traumatismos. Sí, 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 claro. O en pacientes que uno no pueda intubar, por ejemplo, pacientes con vía aérea difícil, a veces hay niños bien difíciles para realizar la intubación, entonces terminan en traqueostomía o cricotiroidectomía. Bueno, continúa con la presentación. Doctor, lo que yo no tengo es la técnica, así como lo que tú dijiste de la intubación. Eso no lo coloqué. No lo trajiste. No, no sé. Bueno, tienes que traerlo porque eso dentro, mira, de este tema puntual, lo que a mí me interesa que ustedes se lleven de este tema es, uno, manejo de vía aérea, ¿sí? Que ustedes sepan cómo se realiza una intubación, ¿sí? ¿Qué necesitan para realizar una intubación? Complicaciones de la intubación, y si no pueden intubarlo, el paso siguiente, ¿cuál es? Que ya pues hablamos de lo de la tráqueo y la crico. El manejo del shock, ¿sí? Cómo manejan el choque, ¿sí? Eso implica manejo de líquidos. Obviamente vamos a irlo viendo en otros temas, pero aquí vamos a empezar a verlo. Lo de líquidos en estado de choque, en este caso que sea un choque hemorrágico o hipovolémico. El manejo de hemoderivados, ¿sí? Cuánto toca transfundir, cuáles son las dosis de transfusión en pediatría, tanto de todos los hemocomponentes, glóbulos rojos, plaquetas y crío, ¿sí? Crioprecipitados, ¿sí? El manejo básico, algo muy puntual de trauma craneoencefálico, porque también lo vamos a ir revisando, trauma craneoencefálico severo, y lo de la resolución del trauma tanto a nivel torácico como abdominal, ¿sí? Por ejemplo, a nivel torácico, entonces, manejo de neumotoras a tensión, manejo del neumotoras, manejo del derrame pleural, manejo del hemotoras, ¿sí? Trauma de abdomen cerrado a nivel abdominal, entonces el algoritmo de la realización del ECOPATS. ¿Qué más? Sí, básicamente es eso. No sé qué trajiste, déjame entonces. No, profe, lo que nosotros No, tenemos es de la pediatría de Nelson y la verdad es muy general, no menciona, o sea, menciona todo lo que usted acaba de decir, pero dice, hace una descripción y da como un dato epidemiológico y ya. No es así como usted lo está planteando. Bueno, entonces no, para las próximas presentaciones, o sea, sí está bien que tengan un contenido teórico importante,
pero lo que a mí me interesa como tal que ustedes aprendan es la destreza y la habilidad de cada tema, ¿sí? O sea, que se lleven el componente básico de la habilidad de realizar de cada tema, ¿sí? Entonces, este tema, ustedes se tienen que llevar, tienen que irse sabiendo intubar, irse sabiendo manejar, identificar y manejar el choque, identificar y manejar neumotoras, ¿sí? Tanto a tensión como normal, y manejar un trauma de abdomen cerrado, ¿sí? Y pues manejar un trauma craneoencefálico severo, que eso también es muy común, porque te llega no sé si vieron la noticia hace unos meses que un niño se cayó del 10º piso en Restrepo y llegó al centro de salud de Restrepo. Entonces, que no se vayan a choquear ustedes ahí con el paciente, al lado del paciente, entonces que sepan manejar eso. ¿Listo? Señor, doctor, entonces sería de pronto, si nos puedes dar la oportunidad de modificar las cosas, porque en realidad sí de específico y de tan a fondo no están las diapositivas, sinceramente. Sí, entonces dale, tenemos tiempo, tenemos 18 semanas. Porque pena, la verdad, tengo mucha pena No, porque no, no. no, no, no se preocupe, tranquila. Igual creo que no habíamos hablado respecto a esto, entonces pues digamos que ya obviamente en la 10ª semana ya no les voy a tolerar que de pronto no tengan preparado bien el tema, pero esta no se preocupe, no pasa nada, tranquilos, no hay estrés. ¿Listo? Pues te muestro entonces lo que teníamos. Sí, dale, presenta. Pues aquí lo de el tema de respiración también súper. Ujú. Bueno, entonces mira, de la parte de respiración Esto, tienes que, tienes que hablarme de pues todo el manejo de la vía aérea, intubación, y ok, muy bien, neumotoras, o sea, ¿cuáles son mejor dicho, la clínica de neumotoras, sí? Diferencia con el hemotoras, la telectasia, que también puede ser cuando después de que ustedes hagan un rayos X tienen que identificarla. Eh, los signos, la diferencia entre insuficiencia respiratoria y dificultad respiratoria, ¿sí? El manejo, bueno, aunque tenemos una clase de oxigenoterapia, pero digamos puedes hablar algo corto de oxígeno. Dale, sigue. Ok, circulación. En circulación es todo lo de choque, ¿sí? Entonces aquí tú tienes que hablar. ¿Cuándo identificamos choque? ¿Sí? ¿Qué es choque en pediatría? ¿Cómo se identifica? Eh, Tener muy presentes los valores de presión arterial que hablamos en la primera clase, ¿sí? Porque con base en eso tú vas a decir si el paciente pues está, con base en eso y acompañado de los signos clínicos, con base en eso vas a decir si el paciente está en choque y necesita una reanimación hídrica o una reanimación con hemoderivados, ¿listo? Dale, sigue, sigue. Ok, entonces el déficit neurológico, ok, eso está perfecto. La escala abreviada de la valoración neurológica, porque pues se puede hacer un Glasgow, pero eso es como para la evaluación secundaria. Entonces tú tienes que identificar el paciente cuál es el nivel neurológico que tiene, ¿sí? Con una escala abreviada, ¿vale? Entonces ahí hay unas escalas para decir si el paciente está consciente, inconsciente, somnoliento o está estuporoso. ¿Listo? Ok, la exposición, bien. Entonces en la evaluación secundaria ya todo es entonces más minucioso, ¿sí? Eh, Dale. Ah, ok. Bueno, de este apartado lo que me interesa puntualmente es manejo, ¿sí? Porque como el diagnóstico, eso se hace de forma fácil, porque el paciente está inconsciente y tiene antecedente de trauma. Eso es el diagnóstico de trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Que no le responde nada, tiene Glasgow menor de 8. Pero más que toda esa monitorización de PIC, eso está muy bien, sí está perfecto, pero tienen que decirme el manejo que van a hacer ustedes allá en el centro de salud o en el hospital cuando les toque, qué van a hacer con ese bebé o con ese niño tan pronto les llega con un trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Que muchas veces no van a tener ahí al lado a alguien que los oriente, entonces para que hagan el manejo inicial y mientras lo remiten,
mientras se los aceptan en otro lado o mientras lo estabilizan. O si van a ser pediatras, entonces para que se vayan familiarizando con todos estos manejos. ¿Listo? Dale. Ok, trauma cervical, sí, dale. Bueno, de esto algo, bueno, si ahí metiste más cositas, bueno, está bien, dale. Ok. Vas a hablar ahí del ecofaz, ¿cierto? De la ecografía. Alejo, Pues, profe, es que ahí mencionaba que no tenía, pues, que sí era útil en caso de que el paciente estuviera inestable y que fuera un traumatismo cerrado. Y que Ujú. obviamente tenía que tomarse pues cierta cantidad de muestras en el tiempo para evaluar también pues la mejoría del cuadro o no, pero que era poco sensible. Pues obviamente es útil, pero es poco sensible según la descripción. Pero no dice nada más de eso, ni pues no menciona nada más, lo que le digo es lo que menciona, profe. Ok, no, pero sí sirven, ¿sí? La ecografía, o sea, ecofaz es un barrido ecográfico rápido que se realiza en la sala de trauma, ¿sí? Esto es más de adultos, pero pues nosotros en los niños lo hemos tratado de implementar, de hacer un barrido ecográfico para tratar de identificar lesiones o hemorragias que se puedan tratar, ¿sí? O que podamos compensar con tratamiento. Por ejemplo, tiene una ruptura esplénica y está con un hemoperitoneo tenaz, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, listo, necesita sangre, entonces lo transfundimos, ¿sí? Eso se puede identificar por medio del ecofaz, una ecografía normalita, no necesita uno ser radiólogo, sino le pone la sonda, mira, tan, uy, no, si está con unas lesiones hipoecoicas o hiperecoicas, eso es sangre, entonces ya sabe uno que tiene una hemorragia, ¿vale? Listo, profe. Dale. Ujú. Dale. Ok. Dale. Dale. Mm, ok. Profe, ahí sí, ahí mencionaba, el texto sí mencionaba un poco más el uso, por ejemplo, la gasometría, el valor del lactato, el hemograma y los cambios que presentaban y las demás pruebas de Ujú. laboratorio, pero solo general, profe, nada específico, así como que conlleva esto, revise esto, nada. Ok. Mm, yo puedo montar acá artículos, ¿cierto? Mm, en la Sí, sesión. profe, le da dónde están los tres puntos y le da compartir y le puede dar compartir pantalla como opción y lo podemos ver. Mm, O es a para ver. subirlos y que queden en el chat. Sí, para subirlos y que queden en el chat. A ver. Creo que es directamente en el chat del grupo y ahí está la opción como de un clip y ahí se sube el archivo ya como tal, como en el chat. Vamos a ver acá. A ver. Aquí hay un cosito de adjuntar. Cargar desde este equipo. A ver, pues. Bueno, todos los días se aprende cosas. A ver, acá. ¿Dónde tengo yo esto? Revisiones, noveno semestre, rotación, electrónica. Pues bueno, voy a subir ahí unos archivos para que los revisen, ¿sí? Miren a ver, pues sacan de cada artículo, son muy similares, ¿sí? Eh, de ellos, el que me gusta más, bueno, el cual les digo, no, pues todos son buenos, hay unos corticos. Ujú.
Mejor politrama. Sí, estos son corticos, pues pueden sacar de aquí lo del manejo puntual. Y les voy a dejar aquí a ver cómo hago para... Ya aparecen, ya les aparece en el chat, ¿cierto? Ya, Sí, profe, ya señor. aparecieron. Ya, doctor. Ok. Les voy a dejar acá una clave, muchachos, pero eso sí les pido el favor que no la compartan con los demás compañeros, solamente con ustedes. ¿Listo? La página se llama UpToDate. ¿Ustedes tienen acceso a UpToDate? Creo Pues que no sé, no. nunca he entrado. ¿No conocen la página de UpToDate? No, señor. No, señor. Uy, No, ¿cómo no, así? profe. ¿Cómo así? No me digan eso. Bueno, entonces UpToDate es una página. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Mm, ¿Cómo es que se comparte la pantalla? A ver. Profe, le dan los Ahora sí, tres los tres puntos punticos. No. y le Ah, da ok, ok. compartir. Y ahí ya Ok, le puede aparecer la opción. ok. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yo no veo nada. Sí, ya está cargando. Ya, Ya. a mí ya me apareció. Ok, entonces ustedes cogen acá en Google, ¿sí? Cogen UpToDate, UpToDate. Como su nombre lo dice, es lo último, lo último en información bibliográfica con evidencia científica con, actualizada con base en la evidencia. Eso quiere decir que cada letra, cada párrafo que hay allí es con base en una fuente bibliográfica que se realizó, valga la redundancia, con base en un estudio, ¿sí? Entonces, si quieren cualquier cosa que vayan a buscar, eh, en cuanto a dudas, si tienen nivel de evidencia, pueden buscarlo acá, ¿sí? Entonces les voy a compartir mi clave personal. Cuando ingrese un estudiante, ¿sí? Automáticamente se bloquea el ingreso de otra persona, ¿sí? Entonces, probablemente cuando yo vaya a ingresar, si veo que, pues, que alguien está conectado, tocaría que la persona se desconecte, ¿sí? O viceversa, si alguno de ustedes está conectando y otra persona se conecta, saca a la otra persona. Entonces, no solamente se puede ingresar una persona, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces sería o sea, se la voy a dar solo para ustedes, para que la manejen, perdón, para que la manejen y la manejan previo a la preparación de tema, saquen alguna bibliografía de allí. Entonces la clave es DESGA 88 espera, DESGA 8809 y la contraseña es pediatría 88, la primera en mayúscula. Ah, fue madre, ¿no es esa? Pediatría, es al contrario, espera, ya me olvidó. Pediatría 88. Ahí, ¿qué pasó? Pero yo la tenía abierta por acá. Desga 88. Era 8809. Ah, ya, sí. Entonces, ahí, mira, de ahí fue donde saqué los videos. Ah, bueno, unas tareas las pendientes, ¿no? Que tenemos, lo del signo de Kearney, de Brunzinski. Ahí fue donde saqué los videos, mira. Entonces acá ustedes vienen y escriben, pueden escribir en inglés
o en español, ¿sí? Children, pongamos, vamos a copiar acá. Turururu. Vamos a ver, a buscar un artículo acá. Entonces acá escriben acá pediatrics, ¿cierto? Entonces aquí dice manejo del trauma, ¿sí? Valoración del paciente estable, inestable, ¿sí? Clasificación del trauma. Eso aquí hay mucha información, demasiada información, entonces toca que la sinteticen, ¿sí? Para las cosas que les hacen falta, ¿sí? Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, mira, aquí está, por ejemplo, manejo inicial, la reanimación primaria, ¿sí? O manejo primario, atención primaria, signos vitales, vía aérea, respiración, circulación, control de hemorragia, sangrado persistente, acceso venoso, lo que les pregunté, resucitación hídrica con sangre, ¿sí? Transfusión masiva, control de la hipotensión, drogas vasoactivas. Mejor dicho, aquí está todo, pero les digo que tienen que sintetizar porque, por ejemplo, si ustedes si van a solamente bueno, y aquí si no son duchos para inglés frescos, acá se le dan aquí chicken y traducir, y les traduce, ¿sí? O si quieren leer en inglés, porque están cansados de estudiar en español, pues les dan ahí inglés. ¿Listo? Listo, doctor. Lo mismo entonces aquí como es para paciente inestable, por aquí debe haber uno para paciente estable. Vamos a buscarlo. A ver. Trauma, pediatric consideration. ¿Dónde está? A ver, por acá. Vamos a buscarlo a ver si se aparece. No, pero debe estar en algún lado. Toca que lo busquen, o sea, porque este es el manejo del paciente inestable, ¿sí? O de pronto ese es este de arriba, pero a mí me parece que había otro. Otro de... Otro artículo. O sea, esto es un artículo, esto es otro artículo, un tópico de revisión, ¿sí? Entonces el tópico se extiende desde introducción hasta acá, ¿sí? Bueno, y lo mejor es que terminan en unas recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones puntuales, ¿sí? Esta página es muy chévere, muy chévere. Muy chévere, esta fue es como mejor dicho la actualización de nosotros, ¿sí? Si nosotros queremos saber, no sé, lo último en guarachas o lo último en evidencia científica de algo, nos metemos acá porque se supone que esta página está constantemente actualizándose, ¿sí? Está actualizándose, todo estudio que salga siempre lo meten acá y lo validan y hacen la recomendación. Por ejemplo, salió un estudio de que, por ejemplo, los glóbulos rojos ya no se transfunden a 20 cc por kilo, sino a 10. Entonces aquí, no, como recomendación se sugiere transfundir 10 cc por kilo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estudio que se realizó en tal, o de acuerdo a tal cita bibliográfica,
se estableció que tiene un intervalo de confianza mayor o hay una disminución de los ratios o una disminución de la tasa de mortalidad si se realiza así, y te citan el artículo, ¿sí? Por ejemplo, entonces mira, esta es la referencia bibliográfica. Si uno tiene tiempo después, pues ustedes van al artículo, a la fuente principal, lo descargan y lo revisan, ¿sí? Entonces es muy chévere. Esto es una forma de estudio muy buena porque es con base en la evidencia, no con base en lo que supuestamente pues está escrito, sino lo que se está reescribiendo, digamos así, ¿sí? ¿No la conocían? No, No, señor. profe, la primera vez. Siempre para, siempre para Bueno, buscar artículos y eso lo hacíamos por por PubMed. PubMed, Era, sí. sí, Bueno, por PubMed era la ustedes que siempre manejaba. pueden buscar los artículos. ¿Cómo busco yo los artículos en PubMed? A ver, entonces, por ejemplo, acá tenemos PubMed, ¿sí? Desde acá. Entonces, Pediatric Trauma, ¿sí? Entonces vienen acá. Entonces, control de daños y resucitación en trauma pediátrico severo. Evaluación de trauma abdominal, ¿sí? Aquí una parte de ortopedia, ¿verdad? Trauma torácico. Mira aquí lo del ultrasonido, ¿sí? Súper bueno. Pues así buscan ustedes, ¿cierto? ¿O cómo buscan? Sí, Sí, señor. así, profe. Digamos, yo, por ejemplo, le agrego el filtro de los años para que sean recientes. Ujú, sí. Entonces, o ponen las conexiones, and children, ¿sí? Sí, los curadores booleanos. O sea, que sale el manejo preoperativo del paciente pediátrico. Ahí sale toda la bibliografía. Pues, para la fuentes bibliográficas o buscan los artículos acá, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren... bueno, los otros conocen la página de Sci-Hub, ¿cierto? ¿Conocen ¿Cuál, Sci-Hub? doctor? Sci-Hub, Ah, la la del que, la del cuervito. la de los artículos. Sí, el El- cuervito. Es así, para los Sí, por ejemplo, entonces ustedes quieren descargar este artículo, ¿sí? Entonces, que habla sobre la nutrición y la intervención en el paciente oncológico, ¿sí? Entonces, vienen acá, copian el DOI, ¿sí? Buscan Sci-Hub, o sea, acá Google, Sci-Hub. Sí, se ve acá. Esta página era mi mejor amiga en la residencia. Introducen acá y aquí les bota el artículo. ¿Sí? Por ejemplo, este artículo está como libre, por eso lo botó acá. ¿Sí? Lo botó en la Sí, porque página. se lo muestra como un PDF. Sí. Entonces, hagamos otro ejemplo porque este está, sí, mira, este está libre. No uno que no esté libre. Vamos con este, a ver. Pueden copiar el DOI o copiar estos numeritos que aparece acá en cada artículo, ¿sí? Ah, voy a hablar entonces con Ronald para decirle que aplazamos hoy la revisión de casos clínicos, como no revisamos el tema, entonces para que no vayan a llegar allá sin el tema visto, ¿listo?
Sí, Bueno, señor, porque señor. igual se lo escribí ayer al doctor, pero él no, o sea, no me Sí. confirmó si íbamos a tener o si no íbamos a tener, no, no le entendí. Ok, bueno, este por ejemplo no salió, entonces cuando no sale uno lo busca con otro ítem. Sí, pero vamos a buscar otro artículo. A ver. Vamos a ver con este. Mm, ok, este sí salió. Así le sale. Cuando no le salga el artículo por ahí, ay, me pucha, ¿qué pasó? Ya, mira, acá está. ¿Sí? Y lo descargan. Están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Y descargan el artículo. Uy, esta imagen está súper buena, mira. Me va a tomar epidural. Ah, bueno, en el manejo de... Ah, no les he enviado el artículo. Bueno, ahorita lo busco en el artículo de imágenes para la revisión del... No, pero yo creería que lo hacemos mejor para la otra semana porque ya estamos como muy sobre el tiempo. La revisión de las imágenes, de la interpretación de tomografía, ¿vale? De neuroimagen. Lo hacemos para la otra semana, ¿vale? Sí, doctor, mejor. Entonces, mañana veríamos, o sea, mañana y el Sí, viernes. ahí nos estamos corriendo, tocó irnos corriendo porque, mira, pues, entonces mañana politrauma y sería viernes y sábado líquidos, porque eso sí toca hacer esta semana líquidos para no irnos atrasando más, ¿vale? Son 3 Doctor, clases. Sí, y si cambiamos de pronto para darle un poquito de tiempo a los compañeros de que preparen lo de paciente politraumatizado y vemos mañana y el viernes líquidos y hacemos politrauma el sábado. mm, no, pero no alcanzan a preparar eso. Yo creo que sí, mira, ya les dejé acá la bibliografía. Yo creo que sí alcanzan, ¿no? O bueno, está bien, entonces Pues igual mañana, lo vamos a ma- hacer, bro. mañana entonces hacemos entonces líquidos y el viernes y hacemos entonces politrauma el sábado, ¿vale? Listo, para que tengan tiempo entonces. Listo, Listo, doctor. profe. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, entonces ahí les queda la página de UpToDate, les encargo por favor, no me van a compartir la contraseña, solamente para ustedes, para el manejo de la bibliografía de la revisión de cada tema, ¿listo? Sí, señor. Bueno, eh, hay que crear un grupo de WhatsApp para lo último en Guarachas en pediatría y voy a enviarle un contacto acá. eh, para, ¿para qué? Para, ¿dónde está el grupo? Para echar al doctor Vélez, o sea, no para agregarlo a este grupo, sino crear un grupo que sea último en Guarachas en pediatría y, y incluir dentro de ese grupo al doctor Vélez, que es como el creador de la idea, para que él nos dé una orientación de, de cómo es que se va a trabajar esta página y cómo vamos a hacer. Listo, entonces voy a enviar el contacto ahí al grupo. ¿Cómo es que aparece? Vélez Internista, Listo, acá está. doctor. Yo ahorita entonces creo el grupo y Sí, con todo. entonces ahí lo envío al grupo para que, para que entonces creemos ese grupo y vayamos trabajando durante el transcurso del día o mañana en la página, ¿vale? Él nos va a explicar cómo son las pautas para las publicaciones, qué es lo que se debe hacer, cómo es la organización del equipo de trabajo, ¿vale? Vale, doctor. Bueno, listo muchachos, entonces
Quedamos así, nos vemos entonces mañana a las 6 de la tarde en la clase, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y qué más tienen hoy el resto del día?